En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, voy a resumirles los números 73 a 75.6 del libro Para Salvarte, del Padre Jorge Loring, que es el contenido del envío número 31 de nuestro curso Teología para Todos. Número 73, el Padre Jorge comienza diciéndonos que, además de los mandamientos de la ley de Dios, la Iglesia tiene 5 mandamientos. 3 de ellos ya los hemos visto cuando hablamos de esa obligación de oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar, y la obligación de todos los bautizados de confesar y comulgar al menos una vez al año por Pascua. El número 73.2 nos dice que el cuarto mandamiento de la Iglesia es el ayuno y la abstinencia. ¿Qué es el ayuno? Ayunar es hacer un sacrificio pasando un poco de hambre. Tenemos obligación de ayunar solo 2 veces al año. La Iglesia nos manda ayunar el día miércoles de ceniza y el día viernes santo. La obligación es para aquellos que son mayores de 18 años y que todavía no han cumplido los 59. ¿Y cómo puede uno vivir el ayuno? En fin, en principio como se lo inspire el Espíritu Santo, pero habitualmente el ayuno se vive teniendo solo una comida al día, una comida normal, una comida corriente, una comida fuerte al día, que suele ser el almuerzo. O sea, muchas veces la gente para hacer ayuno tiene un desayuno bebido, el almuerzo normal, uno puede omitir la merienda y después una cena por la noche frugal, por ejemplo, comiendo la mitad de lo que uno come habitualmente. Aquellos que están obligados a hacer trabajos fuertes, obreros, trabajadores del campo, etcétera, etcétera, evidentemente por una cuestión de salud física pueden estar exonerados de esta obligación. ¿Y qué pasa si uno no cumple con esta obligación del ayuno? Y si es por olvido, en fin, posiblemente no sea ni siquiera pecado, pero evidentemente si es por menosprecio, por rechazo o por rebeldía, puede llegar a ser pecado grave. Bien, y la abstinencia consiste en no comer carne. Desde los 14 años, todos los fieles, todos los bautizados, hasta el final de su vida están obligados a hacer abstinencia. Todos los viernes del año, en algunos países, por ejemplo en la Argentina, puede llegar a conmutarse, a cambiarse, realizando en vez de la abstinencia otra obra de piedad o de caridad, o alguna limosna, u omitir tomar alcohol ese día, o mortificar si no fumar, si uno lo hace. Fuera de en la cuaresma, en cambio, ya la abstinencia tiene una especial importancia y hay que procurar recordarlo y vivirlo. El problema es que la gente no se acuerda fundamentalmente de los días viernes, entonces lo que hay que hacer es un especial sacrificio y recordar este tema y hacer el sacrificio que supone organizarse para no comer carne ese día. El número 73.3 nos dice: el quinto mandamiento de la Iglesia manda ayudarla en sus necesidades y en sus obras. Y cita al número 222, parágrafo primero del Código de Derecho Canónico, que dice que los fieles tienen el deber de ayudar a la Iglesia en sus necesidades, de modo que disponga de lo necesario para el culto divino, las obras apostólicas y de caridad y el conveniente sustento de sus ministros. O sea que es importante que los fieles tengan esa disposición de ayudar a su parroquia, de ayudar al párroco, de ayudar también, lo recuerda el Padre Jorge, al sostenimiento del seminario, que es una institución tan importante donde se forman aquellos candidatos para el sacerdocio. El Padre Jorge nos dice que esta colaboración no debe limitarse a una cuestión económica, sino que vale la pena que los fieles se involucren y ayuden con su persona, con su actividad a la Iglesia. El número 73.4 nos dice que la Iglesia también tiene otros mandamientos más generales y cita 2 de ellos
Por ejemplo, esa prohibición que existe a los fieles de asistir a escuelas o a otros centros educativos que enseñen cosas contrarias a la fe. En ese sentido, los padres tienen una importante responsabilidad sobre la formación de sus hijos. Y también aquella obligación de no contraer matrimonio opuesto a las leyes de la Iglesia. Y así pasamos al número 74, que dice: los mandamientos de la ley de Dios se resumen en dos: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Jesús nos dijo: en esto reconocerán que son mis discípulos, en el amor que nos tenemos unos a otros. También dice San Juan que si uno dijera que ama a Dios a quien no ve y no ama al prójimo a quien ve, es un mentiroso. Así que tenemos que cumplir con este mandato del Señor de amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Sabemos que después del pecado original, el egoísmo y el orgullo son los grandes pecados de los hombres. Tenemos nosotros esa inclinación al egoísmo después del pecado original y tenemos que luchar contra esas tendencias para vivir la caridad, para vivir la fraternidad. Número 75.2, las obras de misericordia. Las obras de misericordia son 14, 7 son corporales y 7 son espirituales. A saber, las corporales: visitar y cuidar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, darle al que necesita ropa, darle hogar o tratar de apoyar a aquellos que no lo tienen, ayudar a los y visitar a los encarcelados y exiliados y acompañar a los que sufren por la muerte de un ser querido. Y las 7 espirituales son: enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar las injusticias, consolar a los tristes, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, importante y que difícil, y también rogar a Dios por vivos y difuntos. San Pablo nos decía, y vale la pena recordarlo, que yo puedo tener una fe que mueva montañas, pero si no tengo caridad, nada soy. O sea que la caridad es la primera de las virtudes y, repito, debe ser el distintivo de los cristianos. En eso nos deben reconocer. Y para eso no alcanza solo con no hacer daño. Lo que hay que hacer es procurar hacer el bien a todos, como lo hizo nuestro Señor, que pasó haciendo el bien. El Papa Juan Pablo II nos decía que no basta con la justicia, es necesaria la caridad de la sonrisa, la caridad de la amabilidad, la caridad de la servicialidad, la caridad del cariño, la caridad de la limosna. Y en esto hay que esforzarse, porque muchas veces no nos sale naturalmente. Además, quizá hemos recibido un carácter más o menos retraído, o quizá un poco tosco, o quizá entonces tenemos que luchar especialmente si tenemos algunos defectos que no ayudan en la convivencia con los demás. Tenemos que procurar ser gente amable, gente agradable, personas positivas, alegres, entusiastas, que tienen espíritu de servicio, que están disponibles para ayudar a los demás, que procuran cultivar el buen humor y que no se están quejando continuamente. Qué importante hoy también ser personas serenas en este acelere, en este ritmo tan tremendo, ser personas serenas que dan tiempo al tiempo, que saben comprender, que saben escuchar. Esto será más difícil y habrá que poner más empeño en la propia casa, porque a veces en el trabajo o con los amigos puede costar un poco menos, pero en la casa tenemos que vivirlo, porque la caridad es ordenada. Debería ser, es más, en la casa el lugar donde mejor tratamos de hacer bien las cosas, somos agradecidos, reconocemos las cosas a los demás, sabemos dar gracias por los beneficios que nos dan, etcétera, 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 etcétera. Luego el padre Jorge nos dice que vale la pena que los cristianos nos planteemos panoramas e ideales altos en temas, digamos, de crecimiento personal, espiritual, laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, esto parece que no tiene importancia decirle, pero el cristiano tiene que caracterizarse por ser especialmente honrado
y honesto en todos sus negocios, en todas sus transacciones, en todos los temas que realice. También vale la pena decir que en este esfuerzo por vivir las virtudes, vale la pena examinarse un poquito cada día y pensar, bueno, ¿y las personas que me rodean están a gusto conmigo? ¿Están contentas conmigo? ¿Disfrutan con mi presencia? Porque si no es así, en fin, pensemos un poco a ver qué tenemos que cambiar. Cita el padre Jorge aquel texto de la Gaudium Spes número 24, que es un texto que el Papa Juan Pablo II predicó muchísimo y que es tan importante, que dice que el hombre no puede encontrar su plena o su propia plenitud sino en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Porque el hombre está creado por Dios para la donación, para la entrega. Cuando se repliega sobre sí mismo, no alcanza esta meta. Si uno busca una felicidad egoísta para mí, será un infeliz. Si uno procura buscar el bien a los demás, el servicio a los demás, entonces alcanzará la felicidad. Por eso podemos decir que el secreto de la felicidad es el servicio a los demás, la búsqueda del bien a los otros. En el número 75.5 el padre Jorge nos habla del apostolado. El Señor nos dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Todos los bautizados, en razón justamente del bautismo y la confirmación, han recibido de Jesucristo la tarea de evangelizar. Recae sobre todos los bautizados, no sobre los sacerdotes o las religiosas. Todos estamos llamados a llevar el mensaje de Jesucristo, todos estamos llamados a colaborar en la obra de la redención. Los católicos debemos todos, repito, hacer apostolado, cada uno en su propio ambiente, con su familia, con sus amigos, en el ámbito en el que se mueve. ¿Y cómo uno puede hacer apostolado? Bueno, en primer lugar, con la oración y el sacrificio, uniéndonos a la cruz del Señor, con el ejemplo fundamental, básico, tenemos que vivir como creemos, tenemos que vivir como nos ha enseñado el Señor. Y también con la palabra, o sea, hay que hablar para ayudar a los demás, para formar a los demás, para invitar a los demás, con la palabra oral o con la palabra escrita también, dando un buen artículo, un buen folleto, un buen libro, podemos hacer mucho bien a una persona. Nosotros debemos ser luz y la luz está para alumbrar, no para meterse debajo de la mesa y estar oculta. El apostolado cristiano, lo sabemos, tiene un gran respeto por la libertad, nunca es agresivo o violento, como lo son algunas sectas. Y por último, este tema termina el padre Jorge hablando del islamismo y contando cómo también tiene una cuota importante de intolerancia. Habla y explica esta secta que se vino a llamarse New Age, que habrán leído y si no pueden acudir al libro, y nos habla de cómo también el gnosticismo hoy por hoy tiene su espacio en la conciencia de muchas personas. Muy bien, y así entonces nosotros terminamos con este extracto del envío número 31 y yo me despido enviándoles mi bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.